Ok, gracias. Olá, buenas tardes, buenas noches ou boa nit. Hoje temos aqui com nós outros mais um invitado aqui para a nossa charla, para nossas conversações, José Inácio Toff. Correto, Toff? Es Tofé, Tofé. Toffé. Sí. Perfeito, Toffé. José Inácio Toffé é dramaturgo, um criador, é guionista, com pós-graduação em linguagem de cine e de televisão. Además de autor teatral, José Inácio Toffé tem mais de 15 obras de teatro estrenadas em diferentes países, México, Costa Rica, Peru, Argentina, Estados Unidos. Entre suas obras de teatro está La Morte em O Terceiro Ato, Manual de Pareja para Torpe, Los Hijos de Puta como Tu, e Não Sou um Personagem Pequeno. José Inácio Toffé também é membro da Academia de las Artes Escênicas de Espanha e da AAT, Associação de Autores de Teatro. José Inácio Toffé, boas tardes, boas noites. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bem-vindo e muitíssimas graças por tua participação aqui no nosso conversatório. Nosso tema de hoje é sobre a produção, sobre a produção teatral, sobre a produção de como esse trâmite, esse caminho para esse caminho que hace uma obra de teatro para chegar na produção. Creio que vamos Sí. passar por diferentes níveis, não? Pelo primeiro, me gostaria de perguntar, antes de entrarmos diretamente no tema, sua observação sobre a produção teatral. Não sei se a pergunta vai só sobre a produção teatral em o sentido de o criador conseguir levar seu texto ao cenário, mas também a produção teatral a nível mais amplo, general, dentro do teatro espanhol. No sé si se complica un poco. ¿Cómo? No he entendido lo que quieres decir. Uma pergunta é como a tua observação sobre esse caminho que um autor tem que seguir para conduzir e levar seu texto ao cenário, todo esse trâmite da produção a nível de tua observação personal, pero também me gostaria que tu pudesse ser resumo, pequena análise da produção de texto teatrais em território espanhol, porque tu está dentro da Associação de Autores e também na Academia das Artes Cênicas. Não sei se tu tem assim uma visão ampla de como está este panorama atualmente. Bueno, al final son dos temas. Sí, son dos temas que al final están muy relacionados, ¿no? Porque al final, cuando terminas una obra de teatro o cuando empiezas a escribir una obra de teatro y te planteas, bueno, esto, ¿cómo va a llegar al escenario, ¿no? ¿Cómo lo vas a producir? Tienes que ver cómo está el mercado, o sea, cómo está el mundo de la producción. Al final son dos temas que van juntos. Entonces, teniendo en cuenta lo amplio que es este tema de qué es lo que se está produciendo y luego teniendo también en cuenta la dificultad que es que en el teatro siempre, aunque vayas a ver muchas cosas, es muy difícil que veas todo lo que se hace. O sea, en otros, por ejemplo, en cine es más fácil ver todo lo que se hace porque al final hay menos producciones y puedes acceder a ellas desde cualquier lado, como quien dice, ¿no? En teatro es como más complicado ver todas las cosas. Pero haciendo así un poco a grandes rasgos, yo diría que ahora hay como tres grandes sectores. Uno sería el teatro comercial, que sería como el teatro de las grandes productoras, donde hay actores bastante conocidos y donde se manejan presupuestos importantes y que son obras que van a teatros grandes de ciudades grandes. Luego tenemos el teatro público, que estos sobre todo pues son los teatros nacionales o los centros de producción de ayuntamientos o de comunidades autónomas, que sería un segundo gran bloque,
y luego un tercer bloque que es la producción independiente, ¿no? Que este es un teatro ya más heterogéneo donde pequeñas productoras o grupos de creadores se juntan para crear algo, ¿no? Entonces digamos que están estos tres grandes grupos. Lo privado a lo grande, lo público también bastante a lo grande, y luego lo privado pequeño o un poco lo independiente. Entonces yo creo que cuando escribes una obra o cuando vas a mover una obra, tienes que tener claro qué perfil tiene esa obra y si puede encajar en uno de esos tres lugares. Sobre todo, si puede encajar en el primero o en el segundo, ¿no? Porque yo creo que tanto la producción privada tiene como un perfil muy claro. O sea, cuando se hace una gran producción, pues, por ejemplo, yo creo que Pentación sería un ejemplo de esto, ¿no? O sea, Pentación hace producciones grandes con actores y actrices muy conocidos y con textos que generalmente están bastante ya probados. También de vez en cuando Pentación prueba algún texto nuevo, pero en general Pentación, que sería un ejemplo de producción a lo grande, busca evidentemente asegurarse en la medida de lo posible el retorno de la producción. Entonces, claro, apuesta por cosas supuestamente, dentro de lo incierto que he estado aquí, supuestamente bastante seguras. Luego tendríamos, entonces tienes que ver si tu texto puede encajar ahí. Puede ser. Luego, si hablamos de un teatro público, hay proyectos que tienen ese perfil de teatro público. Entonces, estamos hablando de obras que por el contenido que tienen o por los temas que tratan, puedan encajar en ese tipo de teatros, ¿no? O sea, aquí cosas muy extremas o muy políticamente incorrectas o que es difícil que entren en estos teatros. Y luego ya tenemos el sector más independiente o el sector más de productores pequeños, que ahí ya, eso es un sector mucho más heterogéneo, ahí ya cabe de todo, ahí hay de todo. Entonces, dependiendo de lo que escribas, pues te tienes que plantear a qué sector te puedes dirigir, porque si tú has escrito una obra a lo mejor con una temática política, por ejemplo, políticamente incorrecta, es difícil que puedas entrar en un teatro público, por ejemplo. O si tú planteas una obra de vanguardia muy rara, difícil de entender, es difícil que una productora grande decida hacerlo. Entonces, yo creo que cuando terminas la obra, cuando vas a empezar una obra y buscas cómo producirla, yo creo que está bien tener claro esto para no perder el tiempo o no gastar energías yendo a lugares donde lo que tú haces a lo mejor no les interesa. Um pequeno resumo, não? Tenho a sensação de que as obras mais arriscadas, não podemos dizer, ou mais politizadas, incluso, ou obras que tocam em sensibilidades estão destinadas a teatros independentes, ¿no? Sí, o sea, si tú miras la programación esto, por ejemplo, se nota mucho en los teatros públicos. Es raro que haya alguna obra donde haya un mensaje que no sea como muy claro. Yo creo que uno de los problemas que a veces hay en los teatros públicos es que se predica un mensaje hacia un público que ya está de acuerdo con ese mensaje. Es como, el capitalismo nos deshumaniza a todos. Pues sí, bueno, pues más o menos ya lo sabíamos todos antes de venir a ver la obra. El patriarcado y el machismo mata a mujeres. Pues sí, bueno, más o menos ya lo sabíamos todos antes de venir a ver la obra. Entonces pero ese tipo de mensajes se repiten una y otra vez. Entonces hay un punto de eso de que todo lo que vaya más o menos en esos mensajes es más fácil que entre, y todo lo que entre en mensajes a lo mejor más políticamente incorrectos o a veces más complejos o a veces que no te dan una conclusión tan clara, es más difícil que entre ahí. Entonces eso yo creo que cuando ves la programación de un teatro, cuando anuncia la programación de cada año, es algo que más o menos se ve claramente. Perfeito. Então vamos à primeira pergunta para quem busca levar
produzir seus textos, não? Quais são os caminhos para conseguir a produção de um texto e que habilidades uno tem que ter? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Madre mía, eso estamos todos averiguándolo cada día. Las habilidades que hacen falta, yo creo que ahí hay un momento en el que cuando terminas de escribir te tienes que poner un poco el traje del vendedor. Entonces, hay un punto de esto que medio hay una parte que tienes que, cuantas más técnicas de venta domines y cuanto más cómodo en ese personaje de vendedor estés, mejor, porque al final, si algo se aprende viendo un poco, yo ahora leo muchos libros ahora de marketing y de gestión empresarial, y al final todos dicen lo mismo, o sea, hagas lo que hagas, si no te curras el vendértelo, no existes. Esto puede sonar un poco mal en este entorno de creadores, pero al final es así, o sea, muchas cosas que leo sobre gente que monta empresas, que monta startups, que monta apps, que monta nuevos negocios, todos dicen lo mismo, o sea, tu idea puede ser muy buena, tu programa puede ser genial, pero si no consigues comunicar y no consigues vender, es que no te lo van a comprar porque no se van a enterar que existes. Entonces hay un punto de esto que cuando terminas una obra y buscas producción te tienes que poner el traje de vendedor y ponerte a vender, y cuanto mejor vendas y más conozcas de cómo vender, mejor. Pero luego, al mismo tiempo que esto, lo que vendemos es algo completamente personal y completamente particular. O sea, entonces hay una parte de vender que también consiste en ser tú mismo. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio entre soy yo y lo que vendo son mis textos, y si te parecen interesantes, bien, y si no te parecen interesantes tampoco te voy a poder engañar, porque es que el teatro es, cuando entras en la producción de un texto, cada vez vas más profundamente hacia el sentido y significado de ese texto. Entonces no tiene sentido que te intente ocultar nada al principio porque va a aparecer. Entonces hay una parte de este soy yo, vengo a venderte esto, entonces no tiene mucho sentido mentir ni intentar no ser tú mismo, pero vamos, siendo tú mismo, tener las habilidades y las capacidades para vender y para no cortarte un pelo y contar, mira, esta es mi obra, va de esto, yo creo que podría funcionar aquí, saber defender y saber vender tus ideas. Yo creo que eso es fundamental. Porque es que aparte somos cientos de personas escribiendo, entonces hay cientos de obras. Por una parte hay cientos de obras ahora mismo circulando, y por otra parte una cosa que nos pasa en el teatro es que competimos contra los mejores. O sea, pueden montar mi obra o pueden montar un Shakespeare. Entonces también hay que tener en cuenta que competimos contra los mejores. Entonces, bueno, pues hay que saberse vender. Comentávamos antes sobre tu diferenciava os teatros público, privado, pequenos e independentes, necessariamente uma obra de teatro para um teatro público tem que ser uma grande produção, tem que ter nomes importantes do teatro, ou conhecidos, tem que haver um nome de um diretor reconhecido pela crítica e pelos meios de comunicação. Este é o perfil para se entrar dentro de um teatro público, na produção, nesse caso? A ver, nunca sabes. O sea, realmente, si tú miras la programación de un teatro público, nunca sabes. Siempre hay cosas como pues esto, podríamos decir de los de siempre, pues de la gente más conocida, que lleva más años en el oficio, que han hecho más trabajos, que ya han estrenado en esos teatros. Siempre hay producciones que tienen ese perfil, y luego también de vez en cuando aparecen producciones que dices, esta gente no sé quiénes son, no me suenan de nada. Entonces yo creo que en general, cuantos más valores de producción le puedas añadir a tu obra, mejor. O sea, si le interesa a actores o actrices conocidas, mejor. Si le interesa a directores o a directoras con prestigio, mejor. O sea, cuanto más valores de producción le puedas sumar, mejor. Pero bueno, en cualquier caso, si tú confías en lo tuyo, lo tienes que presentar. Cuando se abren las convocatorias en estos teatros, presentarlo, y presentarlo de la mejor manera posible.
y nunca sabes, realmente nunca sabes. Porque a produção de uma obra para um teatro público é muito diferente, por exemplo, da produção de uma obra para, a nível de Madrid, Barcelona, não é o mesmo produção de uma sala tipo la Latina ou outra sala grande de Madrid, não sei agora que nome, que uma obra, uma produção para o Teatro del Barrio, por exemplo, de Madrid, não? São El teatro, perdona, ¿cuál has dicho? Teatro del Bairro de Madrid, que não são produções com um pressuposto alto, são bem Claro, es diferentes. muy diferente. Por ejemplo, en el Teatro de la Latina, pues ahora mismo está Carlos Latre. Entonces, Carlos Latre es una persona conocida en toda España que tiene el poder de convocatoria para llenar, no sé si son las 800 butacas que tiene el Teatro de la Latina. Además, yo creo que está programado de miércoles o de martes a domingo. Entonces, claro, llenar un teatro de 800 localidades todos los días, claro, necesitas gente con el poder de convocatoria que puede tener Carlos Latre, o por ejemplo, estaban antes el equipo del Terrat, que también es gente muy conocida. Entonces, claro, necesitas ese poder de convocatoria. Sin embargo, si te vas al Teatro del Barrio, que son 200 butacas, y que además cada día programa una función diferente, entonces, claro, entonces lo que necesitas es simplemente tener poder de convocatoria para 200 localidades un día. Entonces, claro, ya es otro perfil de producción y puedes plantearte otras cosas. Es que al final el tamaño del teatro va muy en relación con el tipo de producción que se hace en ese teatro. Sobre todo si hablamos, como en estos dos casos, bueno, Teatro del Barrio es cooperativa, Teatro de la Latina es un teatro privado, pero al final para que un teatro se mantenga, y aparte también yo creo, para que tenga sentido lo que se hace, necesitamos que vaya al público. Entonces hay que buscar el tipo de obra que pueda encajar con el aforo y con la promoción de ese teatro. Porque además yo creo que eso es al final lo que beneficia a todos. O sea, si realmente tienes un espectáculo que pueda convocar a 800 espectadores cada día, pues eso está muy bien. Ahora, ese es un perfil determinado. No todos los espectáculos pueden convocar a 800 espectadores cada día, eso es así. Y luego está bien que haya otros espectáculos que a lo mejor solo convocan a 200 a la semana, pero también son interesantes y están en otro lugar. Lo interesante al final del teatro es que al final es muy democrático. Hay muchos tipos de espectáculos en muchos lugares. Y también hay que conocer esto para decir, bueno, como autor, ¿dónde me puedo posicionar? ¿O con quién tengo que hacer alianzas para estar en un teatro o estar en el otro? Comentava antes sobre a necessidade do autor, do criador, ter essa consciência de colocar o traje, não, de vendedor, de marketing e vender seu espetáculo, não? Hoje, por exemplo, na produção de um teatro público, na sala de, não sei, de 400 ou 800 lugares, ou uma companhia ou uma empresa de teatro, na produção, ela necessita de uma cifra de quanto, mais ou menos, para uma produção, para um teatro público? Está na média de quanto uma produção para uma dessas salas? Pues esto de la producción siempre es muy relativo, ¿no? Porque, pero bueno, digamos que una producción media voy a estar entre 15.000 y 30.000 euros, más o menos, dependiendo del elenco, dependiendo de la escenografía, dependiendo del tipo de producción, pero sí, más o menos, dependiendo de si produces, si hay alguien que pone todo el dinero o se produce en modo de cooperativa, pero digamos que en esa horquilla entre 15.000 y 30.000, más o menos, podría andar una producción media en un teatro, pues para estrenar en un teatro como puede ser, por ejemplo, el Teatro Español de Madrid, más o menos, una cosa así. Esto es una obra de teatro normalita. Luego ya, si vamos a una obra de teatro, pues ya con un elenco de gente más famosa, con una producción más grande, con un número de actores, de intérpretes más grande, con una escenografía más que tenga que tener más empaque,
pues entonces a lo mejor ya te puedes ir a 100.000 euros tranquilamente. Entonces algo así. Entonces, claro, si, pues por ejemplo, pues a lo mejor ahora que han hecho aquí en Madrid Muerte de un viajante con Imanol Arias, pues a lo mejor una producción de ese tipo, pues a lo mejor ronda por ahí. Pues a lo mejor entre producción, publicidad y sí, pues a lo mejor se gastan 100.000 euros. Ou Algo mais. así. O más. Ou mais. Estava pensando aqui num cada ano conhecemos, não? Novos dramaturgos, não? Saem das escolas, novos dramaturgos que vão buscando especificamente em salas independentes programar seus espetáculos, os textos, não? E muitos, eu observo cada dia, muitos desses dramaturgos, desses criadores, não acompanham muito, por exemplo, época de convocatória, vão perdido por o tema da produção, não? Tu como seguramente lá a AAT, na Associação de Autores, não deve te ligar a tus manos, não? Perguntas ou propostas, não? Não sei se a palavra é conselho ou não, pero que tipo de instruções tu poderia passar a um dramaturgo, um criador jovem que busca levar seu espetáculo, seu texto ao escenario? Pues al final yo creo que para la mejor manera de producir un texto es pensar como un productor y al final es convertirte tú en productor. O sea, la mejor manera de tener el control de tu carrera es producirte tu carrera. Yo creo que eso es fundamental, porque es que es muy difícil o muy remoto. O sea, si tú observas un poco el mundo a tu alrededor, pues puedes ver a lo mejor uno o dos autores que de repente han tenido, pues por ejemplo, por decirlo, por ejemplo, Alberto Conejero hay uno que ha tenido una obra que funciona muy bien y a partir de ahí ha ido encadenando obras que han ido funcionando y digamos que ha ido haciendo su carrera. Incluso Alberto Conejero se ha producido también sus propias obras y se ha puesto a dirigir también él. Digamos que una carrera así hay no sé si en una década o casi, ¿no? Entonces, generalmente vas a ser tú el que tengas que ir produciendo tus textos, moviendo tus textos y sobre todo, yo creo que una cosa importante es tener cada vez más capacidad de producción. Es decir, más capacidad de tener, por una parte, capacidad para producir tú y por otra parte, tener amigos, conocidos, lugares a los que acudir donde se puedan producir tus obras. Yo creo que esa es la mejor manera, porque por una parte, cuanto más produzcas tú, más vas a conocer el lenguaje de los productores y también más vas a entender los problemas de los productores. Porque al final, a veces se tiene la imagen de la gente de producción como de que son nuestros enemigos y no son nuestros enemigos, o sea, pues se enfrentan a un mercado muy complicado, a un negocio muy complicado donde es más fácil perder que ganar y tienen y hacen sus apuestas según lo que consideran y a veces pueden elegir tu obra y a veces no. Pero cuanto más produzcas tú, más entenderás las dificultades por las que pasa y más podrás colaborar con ellos y entender su lenguaje y si te reúnes con ellos, pues mejor vas a poder interactuar con ellos. Entonces yo creo que lo mejor es que empieces a producir tú y que empieces y otra cosa importante también es que empieces a colaborar en las producciones de otros. Porque a lo mejor tú no es tu texto el que se va a producir, pero a lo mejor tú puedes colaborar ahí pues haciendo, a lo mejor ayudando a corregir el texto o a lo mejor haciendo alguna labor de producción o a lo mejor recomendando a alguien para el casting o a lo mejor, yo qué sé. A veces echar una mano en otras producciones es una manera de ir entrando en el mundo de la producción. Pero vamos, así en general yo el consejo que daría es ese, que es que tomes el mando de tu carrera y que seas tú el que te produzcas tus cosas o que busques la manera para que tus cosas se produzcan.
y luego abrir la mente en el momento que estamos ahora, porque a lo mejor lo que produces es teatro, pero a lo mejor lo que acabas produciendo es una serie o una película o un libro o un microteatro o yo qué sé qué, ¿sabes? Abrirte un poco a contar historias, Uhum, porque a lo mejor salen en el teatro o a lo mejor salen en otro lado. uhum. Eu pensava aqui também que quando falamos de la produção, creio que um dos grandes problemas para os atores, diretores e os criadores em geral é que questões como administrativa, não? Pressuposto, um exemplo, não? É, é muito difícil porque ah, o existe uma dificuldade de contato com o produtor, sim, pela figura do produtor, de um produtor realmente que realiza, que hace com que o espetáculo llegue ao cenário, que esse espetáculo llegue aos meios de comunicação, ou se haga uma gira, é muito difícil encontrar a figura do produtor, de um bom produtor. Não? Eu comento porque nós aqui em Catalunha temos as companhias independentes, que chamamos de o coletivo, não? O coletivo, e as companhias, quando estão na residência, elas recebem um pressuposto de 6.000 euros para que ajudem na produção. E algumas vezes a companhia ela pode gastar 1.000 euros ou 2.000 euros com um produtor e esse espetáculo ele queda em uma temporada do teatro, um mês. Ou talvez se há um êxito muito grande desta obra, pode ser que se amplie, pero em geral são as 4 semanas, não? De miércoles a domingo, e termina e texto volve ao cajón, que é muito difícil conseguir uma gira. Então, essa figura do produtor também, de conseguir um bom produtor, é muito difícil. E se os criadores não estão familiarizados, não têm esse contato, essa proximidade especificamente o tema burocrático, o tema pressuposto é muito difícil, não? De entrar, não? Tu como observa? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Se tu como observa tudo isso, todo esse trâmite de conseguir um bom produtor ou do criador ter esse contato de começar a trabalhar com os pressupostos, buscar os calendários de los teatros, porque é um tema que muitíssimos criadores não estão informados, não são acostumados. Es que encontrar todo eso que has dicho, vamos, es que eso es como encontrar un amor y ser feliz. É mais fácil encontrar um amor. O sea, encontrar un amor y ser feliz y tener un niño y una niña estupendos y maravillosos y, ¿sabes? O sea, es que es todo, o sea, es que es... Por una parte, hay un tema que dices que claro, que vivimos en el mercado del teatro tiene exceso de oferta. O sea, hay un montón de obras que se producen que muchas veces están muy bien y que, como dices tú, no encuentran un camino porque realmente es que hay exceso de oferta. O sea, estamos en un sector donde muchísima gente hace las cosas gratis y está dispuesta a trabajar gratis y monta sus propios proyectos a ver qué pasa. Por una parte esto es normal porque la única manera de aprender es hacer tú tus cosas y a ver qué pasa. Pero claro, esto crea una cierta distorsión porque claro, estamos en un mercado donde es que sobra, o sea, hay exceso de oferta. Lo cual no es bueno ni malo, pero es lo que hay exceso de oferta. Entonces, de cualquier persona, por ejemplo, que se dedica a la distribución, tiene centenares de posibilidades de obras para distribuir. Entonces, claro, hay unas pocas que son las elegidas y muchas otras se quedan sin distribuidor. Pero vamos, al final, todo el proceso de producción, digamos que... Claro, es que has nombrado todo. O sea, por una parte lo difícil que es producir,
Luego, si quieres entrar en el mundo de las subvenciones, también tienes que trabajarte toda esa burocracia de las subvenciones, y que también al final todo eso son horas. Luego es buscar a ver si encuentras a alguien que te distribuya. Luego, si no encuentras a alguien que te distribuya, tienes que ser tú el que busques tu distribución, tus propios bolos y vender tu obra. O sea, al final lo que tenemos es un montón de oficios diferentes, porque está digamos, el montar la obra, dirigirla, producirla, venderla, distribuirla, todos esos oficios que al final, si no encuentras nadie que te los haga, te los tienes que hacer tú. Y es muy difícil que seas capaz de hacer todos esos oficios. Y luego hay oficios, como por ejemplo puede ser la distribución, que exigen, que se basan mucho en las relaciones públicas y que te conozcan y que tú conozcas a los que toman las decisiones. Eso requiere tiempo y requiere, esta es otra de las cosas que dicen, que generalmente no haces la venta en la primera llamada. O sea, tú primero haces un contacto, luego tienes que volver a llamar, luego tienen que conocerte, luego tienen que confiar en ti. Entonces, todo esto requiere de tiempo y es muy difícil que puedas dedicarte a dirigir, a producir, a distribuir, a hacer todo. Entonces, una de dos, o encuentras gente que quiera trabajar contigo o, bueno, te buscas la vida como puedes. Es que, claro, estamos en un sector muy complicado donde tu capacidad, bueno, lo mismo, o sea, tu capacidad de producción va a determinar un poco dónde te acabas colocando. Pero hay una cosa que te puede consolar un poco en todo esto, que es que este tipo de dificultades son las que enfrenta todo el mundo. O sea, yo conozco gente muy conocida que ha tenido espectáculos que han funcionado muy bien, que han hecho giras muy grandes, y luego en el siguiente espectáculo se vuelven otra vez a encontrar con estos mismos problemas. Porque a lo mejor ahora ese espectáculo a la persona que le distribuía antes pues ya no le interesa o no le funciona, o ya tiene otro espectáculo con ese perfil y entonces ya no quiere distribuir ese. Esto es enfrentarte continuamente con este tipo de dificultades e irlas resolviendo. Y es, como decía, la única manera de que vayas de que vayas creándote una carrera, de que vayas haciéndote un hueco en la industria. Dentro do teatro, quando sabemos que o teatro é um pequeno mundo, é quase que na família, não? Tu comentava sobre bueno, na realidade muitas pessoas trabalham grátis, desenvolvem suas produções colocando seu próprio dinheiro e não recuperam. Pero por outra parte, tu comentava também que havia muitas produções, não? E eu estava pensando sobre a quantidade de espetáculos nas carteleiras e se dentro do teatro não há um certo nepotismo, onde há um pequeno grupo de privilegiados, podemos chamar que está na primeira linha do teatro, que é muito difícil romper esta barreira para que diferentes propostas de obras cheguem a todos os públicos. Eu não sei se o público de teatro é democrático. Eu não sei se um público que, por exemplo, que vai à La Latina é o mesmo público que vai talvez ao Libra ou que vai ao Teatro del Barrio, ou não sei se vai, no caso de Barcelona, Sala Beckett ou Tantarantana, não sei se esse público é tão plural, não? Pero me quedo pensando nisto, se realmente há muitíssimas produções ou que há um pequeno clube que tem sempre suas propostas em las taquileiras, em las salas que tem uns escaparates bastante importante e uma grande relevância dentro do cenário de la ciudad, não? Onde está ubicada. E se não há um nepotismo dentro do teatro?
Bueno, ¿dónde no hay nepotismo? O sea, ¿Qué familia, no? claro, o sea, a ver, o sea, hay un punto, hay varias cosas aquí. Hay un punto de que todos trabajamos con la gente con la que conocemos. Ujú. Y esto ocurre especialmente en lugares donde el teatro, donde las relaciones personales son muy importantes. O sea, Y muy próximas, ¿no? pero, claro, pero ya no tanto porque trabajes con tus amigos, sino porque son procesos largos y que son muchísimas horas trabajando con la gente y buscas gente con la que tú te entiendas trabajando. O sea, y esto yo también te lo digo como director, prefiero coger un actor o una actriz que no sean tan buenos, pero que sean gente con la que sea fácil trabajar. Porque Ujú. cuando una Entiendo. persona se pone en contra del proceso, es muy complicado y te quita muchas energías en un proceso si hay alguien que no está a favor o hay una persona, pero las personas complicadas en los procesos creativos quitan mucha energía. Entonces se tiende a trabajar con personas que conoces y con personas con las que ya has tenido un buen resultado o un buen entendimiento. Ujú. Y entonces, claro, es verdad que esto genera pues que hay grupos como muy cerrados que siempre están los mismos trabajando con los mismos. Ujú. Y esto es así, o sea, quiero decir que no estamos, esto no es atletismo que los 5 primeros que llegan corriendo son los mejores y esos ganan la medalla. Esto es muy subjetivo, entonces la gente trabaja con quien le parece bien o con quien se siente a gusto o con quien está acostumbrado a trabajar. Luego también te digo que esos grupos son más porosos de lo que parece, creo yo. O sea, si tú vas trabajando y si tu trabajo está bien, es fácil irte acercando a esos grupos que en principio te pueden parecer un poco inaccesibles. Y luego que que llegues a trabajar ahí, o sea, es una mezcla de talento, suerte y azar. O sea, puede ser tan azaroso como que de repente en no sé qué producción necesiten esto ocurre especialmente en el mundo de los actores y las actrices, de repente necesitan a alguien con tu perfil y entonces entras, porque justo estaban buscando a alguien de 30 y no sé cuántos años, que moreno, no sé cómo. Y entonces eso que parecía imposible de repente ocurre. Entonces, sí, o sea, lo primero es el valor que tenemos es completamente subjetivo, porque ¿quién es el mejor escritor? ¿Quién es la mejor actriz? ¿Quién es la mejor directora? Pues es un criterio, depende de quién lo diga, es un criterio completamente subjetivo. Entonces, ¿quién se merece estar en esos grupos de primera división? Eso es completamente subjetivo. ¿Quién entra ahí o quién sale de ahí? Completamente subjetivo. Entonces, vuelvo a lo de antes, tú tienes que ir trabajando tu carrera, acercándote al lugar donde quieres estar y lo que sea será. Y comprarte el libro del secreto y Sí, sí. practicar la ley de la atracción para ver si así ocurren las cosas. Sí, sí, não, não, é curioso porque comentava sobre esse tema, porque isso também impede um câmbio generacional, não? Então, no início da charla comentava, aí um conejero para não sei quantos autores, não? Que tem uma visibilidade, que cria sua produção, não? Que tem um trabalho reconhecido, não? Aí uno, então creio que vamos dizer, este clube impede de alguma maneira também um câmbio generacional dentro da produção, da produção teatral. Bueno, yo creo que el tema es la única manera de que haya más gente en el negocio, y esto que voy a hablar de una manera un poco fría, pero yo creo que es la mejor, para mí es el mejor enfoque para esto. O sea, no se trata, no es que haya una tarta y esa tarta nos la tenemos que repartir y entonces si alguien se lleva un trozo más grande, yo me llevo un trozo más pequeño. Yo creo que la idea es intentar hacer esa tarta del teatro más grande. O sea, si conseguimos que más gente vaya al teatro, que los espectáculos sean de más calidad y la gente esté dispuesta a pagar más dinero por las entradas,
y sobre todo que la gente que cada vez vaya al teatro se vaya contenta y quiera volver, pues en la medida de que la tarta del teatro se vaya haciendo más grande, pues más gente podremos estar ahí. Yo creo que ese es el camino, intentar hacer el negocio más grande para que se pueda producir ese cambio generacional que dices, pero porque de repente hay más producciones y hay más gente que va al teatro y hay más funciones que les va bien. En ese sentido, yo creo que lo que hablábamos antes de que se produce mucho, yo creo que sería mejor producir menos y producir mejor. O sea, en vez de, yo muchas veces voy a ver obras de teatro y digo, esto, si hubieran trabajado mejor el texto, si hubieran llamado a alguien que les dirija o alguien que hubiera visto este proceso y hubiera dirigido mejor un poquito esto, si hubieran contado con alguien que les hubiera hecho alguna cosa, ¿sabes? A veces merece la pena dedicarle más tiempo a una producción y que la producción esté mejor y no muchas veces ves cosas que dices, en mi opinión, o sea, bastante va la gente al teatro para los espectáculos que hay, que a veces son aburridísimos, repetitivos, no están trabajados al fondo, no se han trabajado bien los textos, no se han trabajado bien las interpretaciones. Entonces, es como si queremos que la gente vaya al teatro y vuelva y les diga a sus colegas, vete a ver esta obra que está muy bien, yo creo que es importante producir menos y producir mejor. O sea, que digamos, he pagado, o sea, cuando te gusta un espectáculo te da igual pagar 25, 30 o 20 euros. Te da igual, porque te ha gustado. Pero cuando no te gusta y has pagado 20 euros, dices, qué pérdida, porque quieres, es como, además el teatro, yo creo que tiene algo que cuando no funciona es como muy, es algo muy, no sé, tiene algo, porque el cine es como que, bueno, es una pantalla, no, pero hay algo de implicación humana que cuando ves algo que no te gusta, no, te resulta muy desagradable. Te resulta muy incómodo, diría yo. Eu creio que 2 meses é um tempo suficiente para se levantar um espetáculo de teatro. Digo, 2 meses de ensaio. Comentava sobre o tema de poder se profundizar e poder trabalhar mais nos personagens. Eu vi muitos espetáculos, às vezes, que o diretor ha trabalhado 2 meses com os atores, 1 encontro, 2 encontros por semana. Eu, particularmente, creio que é insuficiente. Más o menos, o sea, digamos, el tiempo estándar más o menos sería como 40, 45 ensayos, más o menos es el tiempo estándar. Ahora, esto es muy relativo, o sea, si de repente se junta un equipo, el director o la directora y el elenco se entienden muy bien y ya tienen un lenguaje común, pues a lo mejor en 20 días pueden montar un espectáculo. Pero depende, porque muchas veces una primera parte de los ensayos consiste en encontrar un lenguaje común y encontrar una manera de trabajar juntos. Entonces, si ya hay un equipo que eso ya lo tiene, pues a lo mejor en 20 días pueden levantar un espectáculo. No lo sé, o sea, los tiempos aquí son muy relativos, pero bueno, en general, sí, 2 meses, 40, 45 ensayos es el tiempo estándar para levantar un espectáculo. Y tampoco, yo creo que tampoco hace falta mucho más. O sea, es como, yo creo que ya lo tienes que tener claro, o sea, en 30 días más o menos lo ves si sí o lo ves si no. Tu está numa associação, que é a Associação de Autores, que é a ATT, de Autores de Teatro, e creio que toda a nossa charla foi sobre do texto ao cenário, não? Agora me centrarei um pouco ao texto, que é onde contexto, onde estamos todos, não? Eu como associado, tu dentro da instituição. Aí um debate já há um tempo sobre a importância da dramaturgia, sobre a importância do autor teatral, da escritura teatral dentro do teatro. Creio que a crise de 2008 ha provocado que os autores salissem das catacumbas e passassem a ser invisíveis, não? Já não é a figura do diretor, não? Agora é o dramaturgo tem cara,
número de DNI, não? Tem cara. E uma das coisas que se debate muitíssimo é sobre a formação de novos autores de teatro. O teatro veio nessa última década sofrendo algumas mudanças, alguns cambios consideráveis, não? Como uma figura que está dentro de uma associação de autores, tu como observa a atual criação teatral, não sei se pode dizer da Espanha, não? Para ser um pouco mais amplo, não? Como tu observa, qual é a tua valoração? Não sei se pode ser uma valoração, pero como vê tu a atual dramaturgia? Pues yo creo que ahora lo que hay, vale, siempre teniendo en cuenta lo complicado que es valorar algo así, yo creo que ahora lo que tenemos es, hay mucha gente escribiendo muy bien, porque yo creo que, como decías, hay mucha escuela, hay tanto escuelas de dramaturgia como escuelas de guión. Entonces hay mucha gente escribiendo y mucha gente escribiendo muy bien porque ya tiene mucha formación. Y realmente se pueden encontrar muchas obras de calidad casi de cualquier género y casi de cualquier tema. O sea, yo he estado últimamente en varios jurados de premios de dramaturgia y de todos los textos que leíamos siempre había unos cuantos que decíamos, bueno, este está muy bien, este está muy bien, este está muy bien. Siempre había varios textos que decían, esto se podría montar y podría funcionar muy bien, esto es interesante, esto trata muy bien este tema. Entonces yo sí creo que en general, mi sensación cuando voy al teatro es que en general hay buen nivel en los textos. Siempre se puede mejorar porque yo creo que siempre cuando se levanta un texto, siempre hay posibilidad de mejorarlo y de pulirlo y tal. Pero en general yo creo que ahora mismo hay bastante nivel. O sea, hay autores y autoras bastante buenos y que saben, sobre todo que saben lo que están haciendo. No es una cosa de, bueno, voy a escribir algo a ver qué sale, ¿no? Sino que hay una formación y hay una experiencia escribiendo, de manera que lo que se escribe tiene calidad. Creio que em Madrid também é passado o fenômeno, não? Onde é o ator que sai da escola com formação em direção teatral, com o tempo acaba assumindo também a dramaturgia das companhias. Creio que isso é uma realidade que é legado que não é marcha atrás, não? Sí, o sea, hay mucha gente que dirige que acaba escribiendo. Muchas veces porque a lo mejor no encuentran cosas que les gustan, no encuentran textos que les interesen, o porque directamente pues, quieren hacer sus propios proyectos y se ponen a escribir. Aparte, pues, en escuelas como la RESAD, por ejemplo, pues, los de dirección evidentemente tienen formación en dramaturgia y viceversa. Entonces, pues de la misma manera que gente que se ha formado en dramaturgia acaba dirigiendo, pues gente que ha estudiado dirección, pues acaba escribiendo. E também está a dificuldade de montar os textos também pelo tema de direitos de autores, que complica bastante também, não? Creio que este caminho aberto por novos dramaturgos, estou falando de 2008, não? Abre exatamente nessa direção que muitos buscavam montar na obra, não sei, de Pirandello, não? Italiano, ou na obra do autor francês, ou de um autor, ou de Beckett, não? E a família não necessitamos tanto em uma companhia jovem que acaba de sair da escola de arte dramático, não tem dinheiro para pagar direito de autores, não? Bueno, incluso os autores independentes, ¿no? Sí, o sea, claro, depende el tipo de texto que quieras, pues puede que te pidan un avance de derechos y claro, pues a lo mejor pues si no tienes dinero en la producción, pues a lo mejor no puedes pagar ese avance de derechos, o a lo mejor si no tienes un prestigio como productora o como actor o como director, pues a lo mejor tampoco te dan los derechos, pero bueno. Pero no os preocupéis, quiero decir que si no os dan los derechos de alguna obra hay
muchas obras. O sea, yo creo que además una de las cosas importantes es poder, todas estas obras que te comentaba que existen, que se están escribiendo, que la gente pueda acceder a ellas. Que cuando alguien se plantea quiero hacer montaje, pueda ir a un sitio y decir, ahora hay páginas web como por ejemplo Contexto Teatral, donde puedes ir ahí en contextoteatral.com, me parece que es, y tú puedes buscar una obra por el número de personajes, por el género, por la duración de la obra, por una serie de caracteres, y te aparecen una lista de textos y tú ahí puedes mirar si te interesa o no te interesa. Y esos son textos que están de gente ahora mismo viva que están disponibles. Igual que ahora mismo hay editoriales, varias editoriales de teatro, como puede ser pues, la editorial Antígona o la editorial Ingredientes o la editorial Invasoras, muchas que están publicando mucho teatro, que también puedes acudir a esos catálogos y decir, bueno, ¿qué hay aquí que me puede interesar? Lo digo, pues si te encuentras con este problema de los derechos, pues siempre está esta posibilidad de decir, bueno, pues voy a buscar a alguien nuevo que me pueda ceder los derechos sin pedir avances. Sí. Tú tienes pós-graduación em linguagem de cine, cinema e televisão. Primeiro, me gostaria de perguntar sobre tua observação sobre o fenômeno durante a pandemia, aún estamos na pandemia, da escenificação aqui na pantalha, não? Os diretores, dramaturgos e companhias resolveram colocar suas obras ou desenvolver algum tipo de propostas cênicas desde YouTube, desde Instagram ou incluso Facebook. Como tu has observado, analizado este fenómeno? Bueno, pues por una parte, sobre todo durante el confinamiento, pues de repente ahí se abrió la posibilidad de que la gente, mucha gente se empezó a compartir contenidos, tanto obras de teatro grabadas como cosas que se hacían específicamente, a lo mejor obras que se hacían en directo para ofrecerlas en streaming. Entonces, bueno, al final lo que nos encontramos es que la forma de contar un relato, la forma de transmitir una historia, pues busca nuevos caminos según las circunstancias. Como no nos podíamos juntar en directo, pues entonces se buscó estos caminos de hacerlo en streaming o de grabarlo y dejarlo colgado. Al final, pues los relatos buscan la manera de llegar a su público. Y eso es lo que vivimos en la pandemia, además, porque yo creo que se juntó que había unas ganas de comunicar, ganas de ser vistos, pero también ganas de hacer. O sea, de repente había un montón de gente creativa en casa que quería hacer algo y pues si no tenemos otro camino, pues lo hacemos así. Al final, las ganas de creatividad, pues si no encuentran un cauce, buscan otro. Se ha generado um debate bastante interessante, não? Además do debate se era teatro, se não era teatro, também se criou muitas possibilidades, não? Sí, al final yo creo que lo que es teatro, lo que es el teatro implica estar en directo, implica la presencia física tanto del elenco como del público. Yo creo que si no hay presencia física del elenco, del público, ya empieza a ser otra cosa. O sea, tú puedes hacer, por ejemplo, una obra por ejemplo, aquí en el Microteatro de Madrid, pues una cosa que probaron fue hacer las obras en streaming. Entonces, está bien, pero es como, vale, entonces estoy viendo una obra, no es teatro. Yo creo que eso siempre es un poco difícil decir dónde se acaba el teatro y dónde empieza, ¿no? Pero bueno, para mí la verdad es que la presencia física es fundamental. Entonces, lo otro, pues bueno, pues está bien o te puede interesar más o menos, pero la potencia del teatro es tener a las actrices, a los actores delante. O sea, y que haya un público.
O sea, porque no es lo mismo ver una obra con 3 que con 300. O sea, al final es la energía del elenco y la energía del público lo que crea el teatro. Entrando um pouco, porque tu, además de dramaturgo, não? Además de criador, também trabalha como guionista, que isso é importante Sí. colocarmos também. E vivemos o fenômeno de streaming, não? Estamos aí com Netflix, HBO e outras plataformas, não? Que ha criado, de alguma maneira, ampliado o mundo laboral para os guionistas ou dramaturgos nesse sentido, e essa generação de séries não para streaming que tem um consumo muitíssimo bastante grande, não? E rompeu aquela fronteira que havia de la produção de Hollywood, de Estados Unidos, não? Que tu tinha necessitava esperar que a obra, que a película chegasse ao cine de tu cidade ou país. Agora não, uma produção de Irlanda, uma produção em Argentina, uma produção em Canadá, tu tem em sua computadora, não, em tu tablet, não? Tu como analisa esse fenômeno que creio que é bastante positivo para os trabalhadores das artes escênicas, não? Bueno, yo creo que por una parte es un mercado, o sea, sobre todo, bueno, para todos, para los que escribimos, para los que dirigimos, para los que interpretan, para todos, es un mercado. Y de repente tiene esta cosa de que haces una serie y la serie la ven en todo el mundo. O sea, esta cosa que ha ocurrido con La Casa de Papel, de repente la gente que ha participado en La Casa de Papel son conocidos en todo el mundo, ¿no? Esto Sí. que vimos de la entrevista esta que le hacían a Úrsula Corberó, que Exato, contaba que Madonna le había dicho, hey, te he visto en la serie. exato. Los Raves também, Madonna enviou, eu visto Madonna em Instagram, que havia enviado uma mensagem a los Raves, não? Sí, sí, o sea, son este tipo de cosas que dices, hostia, o sea, de repente ya esto se ha vuelto global y no, tu trabajo ya llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, por una parte eso es, bueno, pues eso está muy bien, es fantástico. Y luego, entonces hay un mercado que, volvemos a lo de antes, o sea, es complicado, pero bueno, se puede acceder a él y es cuestión de decir, bueno, vamos a por ello. Y luego, por otra parte, frente a todo eso, está el teatro que, claro, si las plataformas, HBO, Netflix, el cine, es un poco el mercado de lo real, o sea, el espectador cuando va ahí, si ve Juego de Tronos, quiere un dragón, que sea un dragón. Entonces quiere, y si el dragón no está hecho muy bien hecho, ya no lo quiere. Entonces ese es el campo, digamos que las series son el campo y el cine son el campo de lo real y el teatro es un poco el campo de la imaginación. O sea, en el teatro tú puedes llegar y decir, yo soy el dragón. Y el público entra en esa convención y ya está. Entonces yo creo que frente a este mundo de las series, que es un poco el entorno de lo real, yo creo que el teatro tiene la baza, que es el entorno de la imaginación y de la convención. Entonces ahí el juego es completamente diferente. Como, no, yo salgo aquí, y ahora digo que soy un dragón y soy un dragón, y ahora me pongo esta corona y digo que soy el rey, y ahora me pongo este gorro y digo que soy un pirata. Y el público entra en ese juego y disfruta de un juego diferente. Y yo creo que esa es la baza que tenemos. O sea, frente a todo esto, yo creo que no tiene mucho sentido competir intentando ser como ellos, sino la gracia es jugar al juego del teatro, que es el juego de la imaginación. Sim, estou de acordo. Pero, seguindo pouco sobre o tema de las plataformas, não? Que se abriu campo para os guionistas, para os atores, não? Que era campo bastante restrito. Isso provoca uma ruptura e provoca também câmbio
em la maneira de se produzir séries e cine. Eu recordo, não há muitos anos, por exemplo, em países como os Estados Unidos, que tem uma produção importantíssima de séries, de sitcom, os atores que trabalhavam em séries era como se foram atores de segundo nível, não? Os de primeiro nível estavam em Hollywood. Agora não, atores que estavam trabalhando na indústria do cine estão passando a estas plataformas, não? E então me gostaria de poder entender um pouco como se dá esta ruptura e como funciona a criação da plataforma, que diferencia a produção de uma plataforma como HBO ou Netflix com a indústria tradicional del cine de Hollywood. Bueno, yo creo que la diferencia es que en principio, o sea, una plataforma como HBO o Netflix ya tiene a los clientes. Entonces lo que hace es generar contenido para esos clientes. O sea, la manera en la que el cine ha trabajado hasta ahora es: yo creo contenidos, creo películas y luego espero que el público venga y pague su entrada. Sin embargo, en el caso de estas plataformas, el público ya está, o sea, ya el público me paga, son como los abonados a un teatro. Es como yo me abono a la temporada de un teatro y entonces ya he pagado por todos los espectáculos, entonces yo ya voy viendo todo. Pues los abonados a Netflix o a HBO o a Filmin, el público ya está. Entonces lo que haces es crearles contenidos para que sigan, para que no se vayan y para que nuevo público se apunte. Entonces yo creo que ese es el principal cambio de modelo. O sea, ya sabes que tienes unos ingresos y lo que haces es mantener eso. No es como que haces un estudio de Hollywood que hace una película y no sabes si van a verla 1 millón, 2 millones, 5 millones o 50 millones. Cuando la estrenan no lo saben. Sin embargo, Netflix ya sabe que tiene no sé cuántos millones de abonados. Sí. Entonces dice, bueno, ya el público lo tengo, vamos a ver qué le doy para que siga. Isso. Não poderia ir para a parte final da charla, assim, deixar de perguntar-te uma coisa que tu, como autor, tu has treinado em Latinoamérica e Estados Unidos, não? E levamos alguns anos tentando e discutindo a necessidade da internacionalização da dramaturgia. Porque creio que o texto teatral, quando ele consegue chegar a outras fronteiras, eu creio que primeiro está o reconhecimento por a figura do dramaturgo, mas também creio que este texto ganha novas miradas, novas leituras, não? E tu has vivido essa experiência, não? Como foi viver a experiência de ter um texto montado em outros países? Pues, hombre, al final yo lo más importante de todo esto, yo lo que intento siempre es tener contacto con la gente que está llevando la producción. Lo primero, a la hora de que ellos adapten el texto, porque al final los textos siempre los acaban adaptando, porque además, por ejemplo, cuando trabajas con Latinoamérica, en cuanto trabajas con un argentino, con un mexicano, con un peruano, pues te das cuenta de la cantidad de palabras de argot que decimos y la cantidad de referencias. Por ejemplo, en mi caso, que muchas de mis obras las sitúo o hablo de referencias de España, pues la cantidad de cosas y de chistes y de guiños que hacen referencia a una cultura o a una forma de hablar muy concreta. Entonces, lo primero es hablar de esto para que se pueda, para adaptar el texto, y sobre todo yo que escribo mucha comedia, para que los chistes se entiendan, porque muchas veces, y esto pasa también cuando se traducen
yo cuando voy a ver una obra traducida, te fijas y dices, yo creo que aquí el chiste no lo han traducido bien. O han hecho un intento de traducción del chiste, pero no les ha salido la gracia. Porque todos los juegos de palabras, todas las referencias a la actualidad o a la cultura de un lugar, traducir todo eso requiere cierto esfuerzo y sobre todo es muy importante que haya buena comunicación. Sí. Porque muchas veces te dicen, es que esto podríamos hacerlo no sé cómo. Y dices, no, es que esto se refiere a esto. Ah, vale, pues sí. Vale, pues tenemos un personaje aquí que es parecido a lo que tú dices. Vale, pues entonces decid que es como este, ¿sabes? Entonces yo creo que lo primero es tener ese diálogo para que el texto pueda llegar lo mejor posible y luego al final es conseguir que la idea que tú tenías se transmita también en esa traducción, ¿no? En esa reinterpretación. Entonces yo en ese sentido siempre lo que procuro es ponerme en contacto con el equipo, hablar con ellos, dejar un canal abierto y sobre todo ser muy flexible a que muchas veces para que llegue el sentido último, muchas veces pues hay que cambiar cosas del texto. Entonces yo trabajo mucho así de ser flexible en ese sentido, porque si te mantienes muy rígido es que hay cosas que es muy difícil traducirlas a otra realidad o a otra cultura. Sí, outro dia com o Ramon Rifeiro, dramaturgo chileno, que é uma referência, Grifeiro, Ramon Grifeiro, ele comentava sobre isso, não, de quando tu monta uma obra de Chekhov em Buenos Aires, quem está ali, o autor que está em Buenos Aires, que está ao sul da América do Sul, hace sua interpretação, ainda mais num país mesclado, onde com tanta imigração de Itália, de Espanha, de Polônia, de Rússia, não? É a tradução de aí, não se monta em México a mirada de um autor americano, não? A mirada de um autor, não sei, colombiano e tem que ser bastante interessante, não? Quando essas novas miradas, diferentes miradas a tu texto, não? Ao contexto que tu coloca a tus personagens, não? Isso é bastante curioso. Sí, o sea, además, ahora que nombrabas a Chekhov, por ejemplo, en las obras que ha montado Veronese de Chekhov, sí, o sea, con elencos argentinos, pues hablaban completamente en argentino, o sea, eran personajes súper argentinos, pero ese ambiente, lo que hacía era ese ambiente decadente de personajes que no se sabe muy bien a dónde van, pues en vez de con tipos rusos, lo hacía con tipos argentinos. Exactamente. Son tíos argentinos. Y de repente era como, claro, es que es esto. O sea, en vez de ser decadentes rusos, son decadentes argentinos, pero entonces tienen que ser decadentes argentinos. Sí. Con la manera de hablar y con la manera de moverse de los argentinos. Y entonces el mensaje llega completamente. Porque esto pasa también cuando de repente tú haces un Chekhov en España y estás como intentando hacer de ruso. Es raro porque no eres un ruso. Y luego aparte, yo me acuerdo una vez que vi a una compañía rusa haciendo un Chekhov que lo hicieron aquí y de repente los rusos hacen un Chekhov y están como de coña. Y dices, hostia, claro, porque Chekhov también tiene mucha coña. Sí. Entonces los rusos le habían quitado como el peso a la obra y estaban como de coña todo el rato y funcionaba súper bien. Entonces de repente dices, a ver, claro, aquí una vez que coges, dices, voy a montar este texto de Chekhov, pero dices, bueno, aquí ¿cuál es el juego de verdad? Porque si el juego de verdad es gente decadente que no va a ningún lado o que ha perdido el rumbo, pues entonces cojo unos argentinos que han perdido el rumbo y lo coloco ahí y entonces funciona muy bien. Não, isso é bastante interessante. Quando nós organizamos aqui o festival de as leituras significadas, não, de países ibero-americanos, uma das coisas que nós temos assim como prioridade é que o diretor que vai dirigir a obra esteja em contato com o dramaturgo que é escrito a obra para que analisem o texto, não, para a partir daí os dois onde serão os câmbios, para entender, compreender exatamente o que tu comentava sobre teus textos, que são comédias, não? Para que
adapte a la realidade ali, não, para que não perda a chispa, não perda donde momentos que são ácidos, momentos que são irônicos, não? Esto es bastante Sí. interesante. Y yo creo, yo Acertar. creo, yo creo que en ese sentido hay una, yo a veces he dirigido también textos que no son míos Sim. y yo creo que ahí hay una cosa fundamental que yo practico que es decir no lo entiendo. O sea, si tú te lees un texto y dices, yo esto no lo entiendo, pues le preguntas a quien lo ha escrito y le dices, oye, mira, yo cuando no sé quién le dice no sé qué y le responde, yo no entiendo por qué hace esto. Y entonces, pues el otro te dice, no, es que esto tiene un sentido porque no sé qué, porque, ah, vale, vale. Entonces, el preguntar, el decir no lo entiendo, yo creo que es fundamental porque aparte no es una cuestión de que sepamos más o sepamos menos. O sea, es que todos los textos están abiertos a interpretaciones, todos los textos muchas veces tienen su propia historia dentro del texto, que a veces se han cortado cosas, se han recortado y de repente quedan como fragmentos que a lo mejor se han quedado un poco descolgados. Entonces siempre está bien el preguntar tranquilamente, oye, esto no lo entiendo, ¿esto cómo lo ves tú? ¿Esto es un chiste? Porque si eso... Entonces poder preguntar eso relajadamente, yo creo que facilita mucho el trabajo y facilita que los textos se entiendan bien, porque luego esa comprensión que tú haces del texto también la tienes que transmitir al elenco. Entonces, como que es importante el poder decir, igual que cuando un actor te dice, no, esto no lo entiendo, pues que tú como director le puedes decir al autor, esto no lo entiendo, y que a lo mejor el autor te puede decir, pues yo tampoco lo entiendo. También, a veces, a lo mejor no lo entiende ni el autor, pero bueno, a mí esto también me ha pasado, ¿eh? O sea, una vez que estaba dirigiendo un texto le pregunté a la autora y me dijo, pues esto no sé, yo tampoco sé muy bien lo que es lo que imaginéis. Y dije, vale. Y así se lo transmití a la actriz que lo hacía y dijo, vale, me parece muy bien, pues vamos a hacer lo que imaginamos. Fantástico. Entonces, pues bueno, pues no tener miedo al no sé, no lo entiendo, preguntar. Perfeito. José Inácio Tofé, hemos llegado à parte final de nossa charla. Eu gostaria de agradecer por tua participação aqui no nosso conversatório. Me gostaria de perguntar como estão os trabalhos na Associação de Autores, há novidades, muito trabalho. Agora, para final de ano, seguramente os outros correm de vacações ou não? Bueno, vacaciones. Bueno, ahora estamos cerrando un poco. Fue el Salón del Libro Teatral hace un mes, fue en el mes de noviembre. Y ahora estamos un poco cerrando todos los temas del salón, haciendo un poco una valoración, viendo las cosas que funcionaron y viendo las que no, y mejorando y preparando nuevas cosas para el año que viene. Y también estamos viendo en este nuevo año a ver qué actividades podemos hacer, a ver si ya, no sé, porque este tema de la pandemia y las reuniones, a ver si nos tiene todavía un poco con el freno de mano puesto a todos, porque es como, entonces podemos hacer una reunión, sí, de cuánta gente, es seguro, no es seguro, pero bueno, estamos con eso, o sea, estamos cerrando el salón y buscando hacer nuevas actividades y sobre todo también, esto aprovecho para decirlo, pues muy abiertos a lo que nos propongáis, a lo que nos proponga la gente, porque al final muchas veces la asociación de autores es una plataforma que puede vehicular, que puede facilitar propuestas que nos puede hacer cualquiera. Sim, isso é importante. Eu creio que é importante estar os autores organizados, que de alguma maneira é um suporte, não? Creio que isso é importante. Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias. Ahora sí finalizamos nuestra charla. Muchísimas gracias. Ya llevamos casi 1 hora y media aquí charlando. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por aceitar nuestra invitación. E muitíssima sorte com a Associação de Autores, com também a Academia das Artes Cênicas e com as tuas obras de teatro. E seguimos juntos, seguimos em contato. ¿Ok? Perfecto. Pues nada, muchas gracias a ti por la entrevista y por este canal, que está muy bien. Fijaos en este canal, que hay entrevistas de mucha gente que dice cosas más interesantes de las que he dicho. Nos ajudou orgulhão aqui, nos abriu muitas ventanas, ¿vale? Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.